Buenas noches. La estrategia didáctica que nosotros elegimos para adaptarla a nuestra planificación fue la del debate. El debate es el intercambio. ¿No? Creo que todo, ¿no? Bueno, el debate es el intercambio informal de ideas, de información, que está todo relacionado con un tema y es realizado por un subgrupo. Este subgrupo a la vez está bajo la conducción estimulante y dinámica de una persona que actúa como guía e interrogador del proceso, que estamos hablando del docente hacia el estudiante. Luego tenemos los componentes estructurantes del debate o también de las estrategias didácticas en general, que comienza con el método, cómo organizar la enseñanza o cómo impartir la enseñanza. En este plano, el docente va a exponer una serie de preguntas, el cual va a permitir que se imparta los contenidos de la materia y además que se puedan cumplir los objetivos de la clase. Esto se utiliza más que nada para que los estudiantes puedan desarrollar como la motivación acerca de la investigación de los contenidos que están relacionados con la asignatura. Además también que permite que los estudiantes puedan como debatir entre ellos sobre diferentes puntos de vista. Nuestra planificación nosotros la ubicamos dentro de los métodos lógicos, más precisamente en la parte analógica, porque está dividido. Lo metodológico sería la forma de razonamiento para resolver problemas. Y esto a la vez se relaciona con la parte analógica, o sea, utiliza también el razonamiento para la construcción del conocimiento. Y todo a través de la comparación, la simplificación y el análisis. Luego los métodos nos guiarán hacia las técnicas. Las técnicas serían cómo proceder en la clase, en donde el docente en este punto actúa como guía, como orientador, que puede promover diferentes tipos de información o sugerencias hacia los subgrupos, del cual este también va a establecer un tiempo definido para que los subgrupos puedan como desarrollar sus argumentos que van a utilizar en el día del debate. Además también que esta técnica, que en sí sería como la comunicación oral, permite que los estudiantes puedan expresarse, puedan también analizar, refutar y por último defender diferentes tipos de, de punto de vista, ¿sí? Sí, esa. Luego tenemos las técnicas que nosotros utilizamos dentro del desarrollo de nuestra planificación. Nosotros utilizamos la explicación, la investigación, registro, argumentación y comparativa. Dentro de la explicación se divide por parte del docente y del alumno. Del docente porque la va a utilizar en el inicio para dar a conocer el tema o también en el desarrollo para explicar el propio tema. También para responder algunas dudas o consultas de los propios estudiantes que se les surja dentro de la clase. Luego, la explicación por parte del alumno se daría dentro del desarrollo durante la argumentación. La investigación sería como la única técnica que se daría fuera de la clase porque antes del registro, la argumentación y la comparativa, el alumno tiene que investigar sobre el tema que va a defender. Luego tenemos el registro que se dará durante el desarrollo de la clase y durante la argumentación, que sería tener en cuenta alguna información relevante, alguna idea central. Luego tenemos la propia argumentación, que sería en el día de la defensa, parte del desarrollo, y también igual que la comparativa, que se da en el desarrollo de la clase. Luego las técnicas se aplican dentro de las actividades, y las actividades son el qué hacer para aprender o también cómo lograr el aprendizaje. En este punto el docente también va a exponer una idea central que va a ser el núcleo para poder debatir después más adelante. En este caso los subgrupos que ya tendrían que haberse armado con anticipación van a dar a conocer su postura acerca del tema y con una investigación anteriormente hecha.
Luego, también cabe destacar que tienen que haber sesiones previas al día de la defensa, ya que cada uno tiene que pasar por la etapa de la argumentación y también por la etapa de la refutación. Luego, para finalizar, se termina con las conclusiones finales de cada grupo. Luego, las actividades estarán guiadas por la secuencia didáctica, y la secuencia didáctica sería el orden de la clase, o sea, los momentos instruccionales del docente orientados al desarrollo de actividades. Y acá podemos observar los momentos de la clase, que son el inicio, en donde se dará a conocer el tema, el desarrollo, en donde va a aparecer la argumentación, la refutación, discusiones, análisis, y por último, el cierre, que está todo conectado con la parte de las actividades. O sea, el cierre serían las conclusiones y síntesis también. Todo esto se dará apoyado por recursos didácticos que se utilizan más que nada para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos recursos pueden ser materiales de apoyo como técnicos, audiovisuales, bibliográficos, que se utilizan para presentar los contenidos. Por ejemplo, nosotros podríamos utilizar las tarjetas que definen la postura de los grupos, luego el cronómetro, que es para controlar el tiempo, la pizarra para anotar las ideas centrales y por último presentaciones. Bien, ahora mi compañero va a continuar con la planificación para que se pueda observar cómo nosotros pudimos como aplicar esta estrategia dentro del desarrollo que ya anteriormente habíamos hecho. Y nuestra planificación trata sobre las redes informáticas. Bien. Volvamos al punto anterior que había destacado mi compañera, que tiene que ver con la secuencia didáctica. Específicamente lo que vamos a hacer ahora es ver en profundidad, en detalle, qué es lo que hicimos. Bien. Para poder hacer esta planificación didáctica, lo que nosotros hicimos fue basarnos en la anterior actividad también. O sea, no, el debate lo elegimos teniendo en cuenta lo que habíamos hecho anteriormente, en donde habíamos hecho una modificación en el inicio, ¿sí? Que fue lo que presentamos en clase y demás. Nosotros habíamos presentado una actividad que presentaba más algo reflexivo, ¿sí? Más del trabajo lógico, que justamente era lo que está hablando mi compañero hoy, que algo más expositivo. Entonces, siguiendo esa misma línea y buscando dentro de las diferentes estrategias que tenemos, fue que elegimos el debate, ¿sí? Porque seguía esa misma línea. Entonces, para poder aplicar esto tuvimos que hacer una modificación, como se puede observar, en los objetivos específicos, ¿sí? Los objetivos generales se mantuvieron igual, ¿sí? Vemos que el objetivo principal es conocer el concepto de redes informáticas, clasificar las redes informáticas según la extensión y también ir distinguiendo las distintas redes informáticas de acuerdo a la topología. Eso se mantuvo. Ahora, para llegar a eso, planteamos los siguientes objetivos específicos. Anteriormente, nosotros habíamos puesto solamente comprender qué es una red informática, ¿sí? Solamente habíamos agregado eso. Ahora tuvimos que agregar un poco más para poder aplicarlo dentro de la actividad que se va a dar en el desarrollo, ¿sí? Por medio del análisis de su concepto e importancia en la sociedad actual, ¿sí? Ya vamos a ver que en las actividades que nosotros proponemos, lo que hacemos es que traten de analizar en base a la conceptualización que nosotros damos, o la explicación que nosotros damos a través de Geniali en el desarrollo al principio, ellos lo puedan aplicar y analizar en una realidad determinada. Luego, el siguiente objetivo específico era simplemente diferenciar las redes informáticas, LAN, WAN y MAN, ¿sí? Evaluando ventajas y desventajas. Ahora lo que nosotros hicimos es proponer que comparen las características de las redes informáticas, ¿sí? Las mismas que mencioné, y de la conexión también, cableado inalámbrica. O sea, ya agregamos los dos. Por medio de la evaluación de sus ventajas y desventajas, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver plasmado en una actividad.
Y por último también tenemos el que teníamos esquematizar los distintos tipos de conexiones, lo pasamos a contrastar opiniones sobre la conveniencia de los distintos tipos de redes, ¿sí? En distintos escenarios de la vida real por medio del debate. O sea, estos dos primeros objetivos, ¿sí? Se va a llevar a una comparativa planteando ciertos hechos de la vida real. ¿Sí? Que eso ya lo vamos a ver plasmado ahora en el desarrollo. Bien. En cuanto a las capacidades, simplemente eliminamos uno, ¿sí? Porque esta era una actividad que nosotros íbamos a llevar a cabo utilizando la red LAN de la institución. Eso lo sacamos. Y agregamos argumentar de manera clara y precisa y escuchar de forma activa, ¿sí? Componentes muy importantes a la hora de tratar de refutar lo que el otro grupo está diciendo. Conceptuales se mantiene. En procedimentales, en vez de formular, pusimos un análisis del concepto de redes informáticas. Agregamos también una organización de las ideas para su correcta exposición, una contrastación de los argumentos propios con los grupos contrarios, digamos, exposición y defensa y escucha y refutación con respeto, siempre respetando la idea del compañero, ¿sí? Dentro de las actitudinales se mantienen todos, excepto el cuidado y utilización del hardware, porque en esta parte no lo vamos a utilizar, eso lo sacamos, ¿sí? Y se fomenta el trabajo en equipo. Eso es muy importante porque ya vamos a ver que van a estar divididos en dos grupos, ¿sí? Y tienen que trabajar y plantear sus ideas para luego presentar sus argumentaciones en equipo, digamos, ¿sí? Bien, esto fue de la actividad anterior, lo que había comentado de la introducción. Y acá está nuestro cambio en cuanto al desarrollo, ¿sí? Bien, como dije, la explicación que había hoy mencionado mi compañera lo vamos a hacer a través de Geniali. Y una vez hecho eso, lo que se hace luego de la explicación es un plan de preguntas, ¿sí? Los cuales los alumnos van a copiar en su carpeta a través del dictado y lo tratarán por medio de un debate, ¿sí? Que era lo que mencionó un compañero anteriormente, de que hay un conjunto de cuestiones o de preguntas que van a guiar la actividad, ¿sí? Toda esta parte, que era más teórico, más expositivo, se eliminó y se lo cambió por, una vez hecho esto, ¿sí? Para lograr esto último, se pedirá a los estudiantes que se dividan en dos grupos, ¿sí? Por un lado vamos a tener a los defensores y por otro lado vamos a tener a los detractores, ¿sí? Ahora, en el anexo vamos a ver que las preguntas que vamos a dictar van a tener un significado para un grupo y van a tener otro significado para otro grupo, ¿sí? Porque cada uno se va a parar en veredas distintas, van a tener que argumentar en base a esas ideas y luego presentarlas, ¿sí? Y mientras que esto se lleva a cabo, va a haber un alumno, que eso lo vamos a seleccionar ahí en el momento, o el que quiera hacerlo, que lo que va a hacer es ir anotando las ideas principales expuestas por cada uno de los grupos, como para que quede asentado luego de todo lo hecho en la clase. Un registro. Exactamente, un registro, ¿sí? Bien. En el cierre básicamente hacemos un repaso de lo visto, ¿sí? Se tratan algunos tipos de preguntas. Bien, en cuanto a la evaluación, se mantiene todo igual, excepto toda la parte que tenía que ver con el manejo del hardware y del software, que ahora no lo vamos a utilizar porque ya hemos sacado la utilización de la conexión LAN de la institución, ¿sí? Que previamente lo íbamos a utilizar en la planificación original, ¿sí? Y se cambió por una colaboración entre los estudiantes. Capacidad para argumentar, capacidad de análisis y respeto de las ideas de los demás, ¿sí? En cuanto a los recursos, se cambió el Power por Geniali. La red LAN, como digo, no se utiliza, tampoco la computadora. Eso lo eliminamos porque ya no es parte de la actividad. Pero sí utilizamos proyector, vamos a utilizar algunas fotocopias, lápiz y papel, y vamos a utilizar un cronómetro, porque necesitamos medir el tiempo en que cada uno se vaya argumentando, ¿sí?
Según lo que habíamos visto en la información que nos había dado el profe, si no mal recuerdo, había un cuadro que decía que aproximadamente cada uno tenía unos 2 minutos, creo, para poder exponer, creo que entre 2 o 3 minutos, para que cada grupo presente. Y después como que había un enfrentamiento, por así decirlo, de ideas entre ambos, o sea, que tenían un tiempo libre, digamos, de entrar en debate. ¿Sí? Bien. Y acá tenemos la actividad que habíamos hecho para el inicio. Y acá está para lo que sería el desarrollo. ¿Sí? A partir del material teórico presentado y explicado, se van a responder las siguientes preguntas del cuestionario. ¿Sí? Organizando sus ideas y armando sus argumentos, los cuales utilizarán en el debate. Tengan en cuenta, ¿sí?, a qué grupo pertenecen, si son detractores o defensores. ¿Sí? Y acá está lo que yo le dije. Por ejemplo, anteriormente, desde un punto de vista más expositivo, teníamos, ¿qué es una red informática? Era un cuestionario, esto que se va a ver acá, era un cuestionario para que simplemente quedara registro de lo que nosotros ya habíamos explicado. ¿Sí? Ahora cambiamos. ¿Son las redes informáticas realmente indispensables o podríamos vivir y trabajar sin ellas? Esa es la pregunta a reflexionar. ¿Sí? En base a lo que nosotros conceptualizamos, traemos a la vida real. ¿Qué piensan? ¿Sí? ¿Cómo se aplica esto? Para los defensores, obviamente, vamos a estar hablando de que son imprescindibles. ¿Sí? No podemos vivir sin ellas. Y para los detractores podemos decir que no lo son y que pueden ser reemplazados por otras. ¿Sí? Van a partir de esa idea y ahí van a ir armando esos argumentos. En el caso del punto 2 teníamos simplemente la clasificación según su extensión y describirlo. Ahora ponemos, ¿qué tipo de red es más ventajosa o presenta más ventaja? ¿Las que abarcan grandes extensiones o las que se limitan a entornos pequeños? ¿A cuál se le saca más provecho? ¿Sí? Obviamente, por un lado van a estar los que digan que están a favor de las redes de gran extensión y otros van a hablar de lo que son las redes de menor extensión. Y por último, en donde simplemente hablamos de la clasificación según la conexión y lo describíamos, lo cambiamos a ¿qué tipo de conexión debería priorizarse hoy en día? ¿Cableado o inalámbrica? ¿Sí? Teniendo en cuenta sus ventajas, desventajas, haciendo toda una comparativa, todo una reflexión lógica, que era lo que destacó mi compañera, y por un lado vamos a darles a los defensores la parte de los inalámbricos y los detractores la parte cableada. ¿Sí? A esto se agrega obviamente lo que ya dije, que va a haber alguien que va a estar anotando las ideas principales de cada uno de los grupos y en todo momento nosotros vamos a estar para guiar, ¿sí?, el debate y además vamos a dejar también, esto no está acá definido, pero también vamos a dejar en todo momento el Geniali en donde nosotros presentamos la información. Entonces, si por ahí tienen alguna duda, no le quedó claro algún concepto a los alumnos, ya sea de un grupo o de otro, tratamos nuevamente la conceptualización para que se entienda y lo puedan aplicar a esas situaciones reales. Bien, entonces, de esta manera, esta planificación queda más hacia lo que mi compañera describió en un principio con la infografía. ¿Sí? Entonces, de esta manera podemos aplicar al debate para que de esta forma tengan un mejor entendimiento de la conceptualización de las redes informáticas que nosotros vamos a dar. ¿Sí? Porque, a ver, desde nuestra perspectiva, más allá de conocer el concepto o saberlo de memoria o poder aplicarlo, digamos que eso uno en una evaluación se sienta, lo puede estudiar de memoria y ya está. El tema es que puedan seguir aplicándolos después. No necesariamente que se mentalicen o lo conceptualicen, ¿sí?, que lo sepan de memoria, sino que puedan manejarse en otras situaciones sabiendo esta información. No sé si se llega a entender lo que explico. Es como lo que ya habíamos hablado en la parte de programación, ¿sí?, que se comienza con lo más sencillo que ya habíamos visto, pero la idea, digamos, que habíamos visto con Martínez, que la idea de cómo resolver, cómo es la manera secuencial en que ocurre cada una de las cosas, eso lo llevamos después en todas las áreas. Pero hay que entender esa conceptualización, esa aplicación. Bueno, esto es lo mismo. ¿Sí? Esa es la idea. Bien.
Eso es todo.